El sonido lento y constante de las olas rompiendo en la orilla, el olor penetrante a sal y sargazo, las luces de los hoteles parpadeando en la distancia. Playa del Carmen parecía, como siempre, un paraíso anclado en el Caribe mexicano. Pero bastó un instante, una noticia, un rumor que se filtró entre el murmullo de turistas y locales, para que ese paraíso mostrara su lado más oscuro. En el corazón de la Riviera Maya, donde el bullicio de los bares y el ir y venir de viajeros compartían espacio con la vida cotidiana del pueblo, surgió una historia tan perturbadora como desconcertante. El caso, que pronto los medios llamaron El caníbal de Playa del Carmen, se convirtió en uno de los episodios más escalofriantes de los anales del crimen contemporáneo mexicano. Para entender la magnitud de este caso, es necesario viajar a los primeros días de noviembre de 2022, una rutina tranquila que se vería estremecida hasta sus cimientos. En una vivienda aparentemente ordinaria, en una de las colonias periféricas de la ciudad, una casa de paredes deslucidas y portón oxidado, se desataría el horror. Aquí vivía con su familia un hombre llamado Óscar, cuya normalidad pronto sería cuestionada de la forma más aterradora posible. Todo comenzó con la denuncia de una desaparición. Una mujer había desaparecido. Su familia, angustiada, acudió a las autoridades. Era la pareja de Óscar, una mujer de sonrisa afable, conocida en la comunidad por su amabilidad. Había salido a hacer algunas compras, según decían, y no había regresado. Cuando los agentes de la policía recibieron la extraña llamada, no imaginaron lo que encontrarían en la escena. Al principio, las investigaciones siguieron el curso habitual: entrevistas con vecinos, revisión de cámaras cercanas, análisis de las últimas comunicaciones. Pronto, sin embargo, el rastro de la mujer se desvaneció en el aire, sin que nadie pareciera saber qué había ocurrido. Solo Óscar, su pareja, tenía respuestas, réplicas evasivas, explicaciones poco convincentes sobre su paradero. Y fue la insistencia del círculo familiar y ciertas inconsistencias en sus relatos lo que motivó a la policía a profundizar en las pesquisas. Al cabo de unos días, procedieron a allanar la vivienda. Fue en ese momento, al cruzar el umbral de la pequeña casa, cuando comenzaron a percibir un olor nauseabundo, denso y extraño. El interior, a diferencia de lo que uno esperaría, estaba en desorden. Objetos tirados, manchas oscuras sobre el suelo, trastes rotos. Pero lo más aterrador fueron los hallazgos en la cocina y el refrigerador. Restos humanos, cuidadosamente envueltos, algunos almacenados en recipientes de plástico, otros directamente sobre bandejas metálicas. Las pericias posteriores revelarían la dimensión de la tragedia. El cuerpo de la mujer había sido descuartizado, y parte de sus órganos presentaba signos de haber sido cocinado. No solo eso, el frío expediente marcaba, sin rastro de duda, que fragmentos de carne humana habían sido ingeridos, preparados como un macabro alimento. La noticia se propagó como un reguero de pólvora. Vecinos, turistas, comerciantes locales. Nadie podía creer que bajo la calma aparente de Playa del Carmen pudiera gestarse un episodio digno de las peores pesadillas. Las cámaras de televisión y los reporteros, ávidos de escándalo, pronto llegaron a la pequeña vivienda. El caníbal de Playa del Carmen, como ya empezaban a llamarlo, desataba el morbo y la indignación. Las autoridades, cautelosas en sus declaraciones, confirmaron la detención de Óscar, quien confesó el crimen ante la evidencia abrumadora. Sin embargo, lo que mantenía a todos en vilo era algo más profundo: los motivos, los detonantes de semejante atrocidad. En los interrogatorios, Óscar, de mirada perdida, a menudo vacilante, trató de explicar sus acciones. Habló de problemas económicos, de discusiones familiares, de una mezcla de resentimiento y frustración que lo consumía. Aludió a voces, a impulsos oscuros. Su relato era incoherente, pero dejaba entrever detalles escalofriantes. No solo había matado a su pareja en un arranque violento, sino que, guiado por un impulso difícil de comprender,
había decidido consumir parte de su carne. El caso llegó a los oídos de los expertos en criminología, quienes comenzaron a delinear el perfil de un posible psicópata, un individuo solitario, incapaz de gestionar la frustración, carente de empatía. Se revisaron sus antecedentes, su historia familiar, sus conexiones dentro y fuera de la ciudad. Pronto se supo que Oscar, aunque nunca había mostrado signos de violencia extrema, sí había manifestado comportamientos erráticos, problemas para mantener el empleo, dificultades en las relaciones interpersonales, episodios de abuso de alcohol y drogas. El pasado de Oscar, sin embargo, no ofrecía respuestas claras. Su infancia había sido marcada por la pobreza, la migración constante, el abandono paternal. Desde joven, había aprendido a sobrevivir en la marginalidad, a sobrellevar el peso de la exclusión. Algunos lo recordaban como un hombre callado, otros como alguien siempre a la defensiva, propenso a discutir incluso por asuntos triviales. Pero nadie, absolutamente nadie, sospechó que aquel silencio podía encerrar tanto horror. La investigación dio un giro de tuerca cuando los especialistas forenses comenzaron a analizar los métodos empleados para desmembrar el cuerpo, así como las formas de cocción y preservación de los restos. Concluyeron que no existía un conocimiento previo en técnicas de carnicería ni habilidades culinarias singulares. Todo apuntaba a un acto desesperado, improvisado, motivado menos por el simbolismo de la antropofagia y más por la rabia y el aislamiento. Las pruebas psiquiátricas determinaron un cuadro severo de psicosis con tendencias homicidas y desequilibrios emocionales profundos. Mientras tanto, la opinión pública oscilaba entre el horror y la búsqueda de justicia. Las redes sociales ardían con mensajes de indignación. ¿Cómo era posible que crímenes tan atroces sucedieran en pleno siglo XXI en una ciudad cosmopolita como Playa del Carmen? ¿Cuántos otros secretos oscuros se escondían detrás de las paredes desgastadas de los barrios periféricos? Algunos señalaban los rezagos sociales, la falta de atención a la salud mental, la ausencia de una política pública eficaz para detectar y tratar a personas con trastornos severos. Otros, en cambio, preferían ver en el caníbal de Playa del Carmen el síntoma de una ciudad desbordada de migración, inseguridad y narcotráfico. Durante el proceso judicial, el público reclamó penas máximas, exigiendo que el culpable pagara con la prisión más severa los actos cometidos. El caso se convirtió en tema de conversación nacional e internacional. Los noticieros acudían una y otra vez a los detalles macabros: los cortes en los restos, los recipientes encontrados, el testimonio frío de Oscar durante la reconstrucción de los hechos. El morbo se mezclaba con el trauma, y la familia de la víctima exigía no solo justicia, sino también respeto y memoria para la mujer arrebatada de manera tan brutal. Conforme avanzaba el juicio, se conocieron más detalles sobre la relación de la pareja. Los vecinos declararon haber escuchado gritos y peleas frecuentes. Algunos reconocieron que la violencia había sido una sombra persistente en el hogar. A pesar de las señales, nadie imaginó jamás un final tan aterrador. Los psicólogos alertaron sobre el fenómeno de la normalización del conflicto. Como en muchas familias, la violencia pasa desapercibida hasta que se presenta una tragedia. En este caso, los signos de alerta, aislamiento, control excesivo, celos enfermizos, habían estado siempre presentes, pero fueron pasados por alto por la comunidad. A medida que el proceso judicial avanzaba y se daban a conocer nuevas pruebas, la sociedad empezó a debatirse entre la búsqueda de responsables colectivos y la focalización en el individuo criminal. ¿Era Oscar un monstruo aislado, una anomalía, o el producto de una sociedad que, en ocasiones, deja de mirar a los marginados, los enfermos y los que necesitan ayuda? ¿Podría haberse evitado este crimen si las señales de alarma se hubieran atendido a tiempo? Expertos en salud mental y criminología participaron en numerosos foros, paneles y entrevistas. Discutieron sobre los factores de riesgo que propician conductas extremas como el canibalismo en el contexto criminal,
la desintegración social, la falta de oportunidades, la cooptación de jóvenes por el crimen organizado, la dispersión familiar y, sobre todo, el abandono de la salud mental como prioridad pública. El caso se convirtió en símbolo de una triple negligencia: la falta de atención a los problemas emocionales, la desprotección de las víctimas de violencia doméstica y la sobreexposición mediática de los crímenes atroces, que muchas veces terminan revictimizando a los afectados. Oscar fue declarado culpable de homicidio calificado, con agravantes de brutalidad y alteración de restos humanos. Las autoridades hicieron hincapié en la necesidad de replantear los sistemas de denuncia y atención a víctimas, y de establecer mecanismos más eficaces para la detección temprana de personas en riesgo. Los defensores de derechos humanos, por su parte, llamaron a no deshumanizar a los acusados, advirtiendo sobre los riesgos de repetir patrones históricos de criminalización sin análisis profundo. La familia de la víctima, sumida en el luto y la indignación, se volcó en campañas de concientización sobre la violencia de género. Exigieron justicia, pero también compromiso social. «Esto no puede volver a ocurrir», repetían una y otra vez. Su voz, desgarrada y firme, se convirtió en un llamado a la memoria colectiva de Playa del Carmen y del país entero. Mientras la atención nacional e internacional se alejaba poco a poco, la comunidad quedó marcada por la experiencia. El miedo a lo insospechado, a la monstruosidad oculta bajo la apariencia cotidiana, persistía. Muchos reflexionaron sobre la fragilidad de la normalidad, la facilidad con la que una vida aparentemente ordinaria puede convertirse en pesadilla. El caníbal de Playa del Carmen, lejos de ser solo un caso policial, expuso con crudeza los abismos de la condición humana: la violencia latente, la soledad, el abandono. Demostró que el mal, en sus formas más extremas, surge no solo de la locura individual, sino de los vacíos y grietas de una sociedad incapaz de cuidar a sus miembros más vulnerables. Hoy, el recuerdo de aquel acto atroz persiste como una advertencia. Las olas siguen rompiendo en la orilla, los turistas siguen llegando, las calles de Playa del Carmen retoman su rutina luminosa. Pero, tras la fachada del paraíso, queda la lección, la observación atenta, la empatía con el dolor ajeno y el compromiso firme de no permitir que el silencio y la indiferencia sean caldo de cultivo para la tragedia. El caso del caníbal de Playa del Carmen no es solo un eco del horror, sino un llamado a la responsabilidad colectiva y a la construcción de una sociedad más justa, atenta y solidaria.